Necesito tus pies, necesito tus ojos, de tu boca también, necesito tu mente. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a reflexionar la enseñanza, la oración de intercesión de Baruch. El Señor los bendiga. Necesito tu ayuda, necesito de ti, y quiero que hoy me creas lo que voy a decir. Queridos hermanos, queremos nuevamente compartir con ustedes hoy y con la ayuda y la gracia de Dios acerca de este profeta, el profeta Baruch. Quizás para muchos de nosotros es desconocido este profeta del Antiguo Testamento, pero nos trae una riqueza de enseñanza. Al estar reflexionando acerca de él, encontré algunas importantes enseñanzas para nuestra vida de oración, para nosotros creyentes en Dios y también para muchos de aquellos que quizá están siguiendo estas enseñanzas de nuestra Escuela de Misioneros Juan Pablo II. ¿Quién fue Baruch? Fue un profeta de fines del siglo VI antes de Cristo. Se dice que fue discípulo, escriba, secretario y amigo devoto de Jeremías. Durante el cautiverio de Babilonia sería el autor del libro de Baruch y otros 2 libros más. El ministerio del profeta Baruch también lo encontramos que fue secretario del profeta Jeremías y también alcanzó su cenit o su punto más alto, su culmen, en las postrimerías del siglo VI antes de Cristo. Tras la muerte del profeta y su secretario, la fama de ambos pervivió en el pueblo. Los discípulos de Jeremías, mucho tiempo después de la muerte del profeta, pusieron por escrito la predicación de su mentor y redactaron el libro de Jeremías. El recuerdo de Baruch también pervivió en el ánimo del pueblo y por eso algunos escritos posteriores fueron atribuidos a la pluma de Baruch. Vamos a mirar sobre la oración de intercesión del profeta Baruch. El profeta Baruch escribió estas oraciones y las leyó a los deportados de Babilonia, invitándolos a la conversión. La lectura de este escrito de Baruch tuvo lugar en el año 5. El libro es leído a los deportados de Babilonia, entre los que está el rey Jeconías, hijo de Joaquín, que después de 3 meses de reinado fue llevado cautivo en la primera deportación del 598, sucediéndole en el trono a su tío Sedecías. Los exiliados reconocen por otra parte sus pecados y suplican a los de Jerusalén que oren por ellos en el templo de Yahvé. Confrontamos ahí en Baruch capítulo 1 versículo 13. Y piden que lean este libro, es decir, vamos a mirar desde Baruch capítulo 1 verso 15 hasta Baruch capítulo 3 versículo 8, como confesión pública de los pecados de ellos. Por eso las semejanzas entre esta oración y la de Daniel son sorprendentes. Parece que hay dependencia casi literal entre ambas, y también tiene muchas afinidades con Daniel capítulo 9 versículo 4 al 9, que nos dice ahí en este texto: rogué a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No escuchamos a tus siervos los profetas, que en nombre tuyo hablaban a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Señor,
para ti la justicia, para nosotros la cara llena de vergüenza, como sucede en este día, a nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países, donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Para nosotros, para nuestros reyes, para nuestros príncipes, para nuestros padres, la vergüenza porque nos hemos sublevado contra Yahvé. De él esperamos solamente el perdón y la misericordia. Palabra de Dios. Estaba leyéndoles el pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 4 al 9. Y entonces, si hacemos una comparación también con estos capítulos que enumeré en Baruch, encontramos una gran semejanza. Por eso el esquema de la oración es trivial y sin originalidad alguna. Se afirma la justicia de Dios, manifestada en el castigo enviado sobre ellos, merecido por sus muchos pecados. Toda la sociedad judía es responsable ante Dios por la catástrofe, ya que todos pecaron, tanto reyes, príncipes, sacerdotes, profetas y varones en general. El pecado principal consiste en la desobediencia al Señor, haciendo caso omiso de las amenazas intimadas por medio de Moisés. Ahí lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 55. Encontramos este relato, o más bien lo que Moisés le hablaba al pueblo sobre las bendiciones y las maldiciones que vendrían a ellos, tanto si obedecían o desobedecían a lo que Yahvé había mandado. Por eso estamos mirando también a nuestra actualidad qué nos puede traer esta enseñanza o esta reflexión del profeta Baruch. Estamos en una sociedad donde ya no se respeta y no se obedece lo establecido por Dios. Estamos en una sociedad en la cual desde la misma familia la obediencia es lo que más nos cuesta hoy día a los seres humanos. Donde quiera que vamos encontramos un sinnúmero de personas que lo único que hacen es desobedecer las leyes, las normas, todo lo establecido por Dios, y viene como consecuencia de estos actos las maldiciones o las desgracias que se acarrean hoy día sobre sí los seres humanos. Por eso miramos la oración de intercesión. En Baruch capítulo 1, versos 15 hasta el capítulo 3, versículo 8, vamos a hacer un recuento parte por parte de lo que nos está enseñando este profeta al pueblo y hoy día a las naciones de la tierra, porque como lo dice mismo Dios en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Comencemos entonces a desmenuzar cada una de estas enseñanzas y la oración de intercesión, que es como esta primera parte de la liturgia penitencial. Dice: dirán que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio a nosotros nos corresponde la vergüenza, y también a los habitantes de Judá y de Jerusalén, a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor. ¿Quién de nosotros no le ha ofendido a Dios? Aquí, sin tener en cuenta tanto la vocación en la cual nos encontramos, debemos reconocer que todos le hemos fallado a Dios, unos de una manera, otros de otra. Sigue diciendo aquí el profeta: le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz, ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, hemos sido desobedientes con Él, y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Hoy impera esa rebeldía. Quizá desde pequeñitos nos hemos estado rebelando con nuestros padres, con aquellos que buscan lo mejor para nosotros. Pensamos que
Dios no ve, que Dios no se está dando cuenta de nuestros actos. Se ha ido perdiendo ese temor de Dios y por eso ya no le obedecemos. Seguimos mirando aquí el texto y a la vez vamos reflexionando acerca de nuestra propia realidad. Sigue diciendo el profeta: por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición que el Señor dijo a su siervo Moisés el día que sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que destila leche y miel. Vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. No escuchamos la voz del Señor según lo que decían los profetas que nos envió, y todos nos fuimos según las inclinaciones de nuestro perverso corazón, a servir a otros dioses y a hacer lo que desagrada al Señor. Palabra de Dios. Era el relato de Baruc, capítulo 1, versos 15 al 22. Y si reflexionamos hoy día acerca de nuestra realidad, podemos decir, se está cumpliendo esta palabra también en nuestro pueblo, ahí en nuestras comunidades. No hemos escuchado lo que Dios nos habla a través de sus profetas de estos tiempos, a través de sus instrumentos, de sus ministros, a través de aquellos que nos están invitando a dejar todo este odio, toda esta sed de venganza, todas estas rebeldías ante las autoridades establecidas por Dios. Y como consecuencia vienen estas desgracias, estas enfermedades, estos problemas que nos están acarreando hoy día a nosotros sufrimiento y dolor. Entonces, a través del profeta Baruc, podemos encontrar en su libro que se divide en 4 partes. Y la primera parte vamos a mirar desde Baruc, capítulo 1, verso 15, hasta el capítulo 2, verso 10, donde se resalta la confesión de los pecados de Israel. En esta primera parte nos va mostrando entonces cómo es necesario que de verdad reconozcamos el pecado, la falta de abandono a las normas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Comienza con una confesión de los pecados frente a la afirmación de que Dios es justo. Claro que sí. Y su justicia y bondad dejan al descubierto el comportamiento desobediente del pueblo israelita desde que salió de Egipto. Es una confesión del alma arrepentida, porque Dios está dispuesto a apostar por un proyecto de amor y de justicia en el que los protagonistas somos nosotros. Dice la palabra de Dios: por eso el Señor cumplió las amenazas que había pronunciado contra nosotros, nuestros gobernantes que gobernaban a Israel, nuestros reyes y contra israelitas y judíos. Jamás sucedió bajo el cielo lo que sucedió en Jerusalén, según lo escrito en la ley de Moisés, que entre nosotros hubo quien se comió a su hijo y a su hija. El Señor los sometió a todos los reinos vecinos, dejó desolado su territorio, haciéndolos objeto de burla y ofensa en medio de los pueblos de la redonda donde los dispersó. Fueron vasallos y no señores, porque habíamos pecado contra nuestro Dios, desoyendo su voz. El Señor, nuestro Dios, es justo. A nosotros nos oprime hoy la vergüenza. Todas las amenazas que el Señor había pronunciado han caído sobre nosotros. Con todo, no aplacamos al Señor, convirtiéndonos de nuestra actitud perversa. Por eso el Señor estuvo vigilando para enviarnos las desgracias amenazadas. El Señor fue justo en todo lo que dispuso contra nosotros, porque nosotros no le obedecimos, poniendo por obra lo que nos había mandado. Palabra de Dios. Les acabo de leer Baruc, capítulo 2, verso 1 al 10. Entonces, mis hermanos, analicemos un momentico. A pesar de que este profeta quizá no es muy conocido por muchos de nosotros, pero nos trae una serie de enseñanzas de verdad que se asemejan a nuestra realidad hoy día. Entonces, en esta primera parte,
resalta la confesión de los pecados del pueblo, donde se da cuenta que Dios es justo y lo que les está pasando es consecuencia de sus actos, especialmente lo que tiene que ver con la desobediencia a Dios. Segunda parte encontramos en Baruc capítulo 2 versículos 11 al 18, que se centra más en la petición por la liberación. O sea, le comienzan a pedir a Dios los haga libres, porque pesa sobre ellos una esclavitud, esa esclavitud que el pecado le trae al ser humano hoy día. El pueblo está convencido de que Dios reanudará su compañía y presencia junto a él. La fe israelita parte siempre de la experiencia fundante, la liberación de Egipto. ¿Y qué dice entonces en esta palabra de Dios? Pero ahora, Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano fuerte, con signos y prodigios, con brazo alzado y gran poder, haciéndote así un nombre famoso que dura hasta hoy, nosotros hemos pecado, Señor Dios nuestro. Hemos cometido crímenes y delitos contra todos tus mandamientos. Aparta de nosotros tu cólera, que quedamos muy pocos en las naciones donde nos has dispersado. Escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas. Líbranos por tu honor. Haz que ganemos el favor de los que nos deportaron, para que conozca todo el mundo que tú eres el Señor, nuestro Dios, que has dado tu nombre a Israel y a su descendencia. Mira, Señor, desde tu santa morada, y fíjate en nosotros. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre los ojos y mira. Los muertos en la tumba, con sus cuerpos ya sin vida, no pueden cantar tu gloria y tu justicia, mientras que los que viven agobiados por la tristeza, el que camina encorvado y desfallecido, los ojos que se apagan, el estómago hambriento, esos son, Señor, los que reconocerán tu gloria y tu justicia. Palabra de Dios. Mire cómo el profeta va mostrando ese clamor del pueblo. Se hace necesario hoy día que de verdad nosotros nos demos cuenta de nuestros actos y en la medida que vamos reconociendo nuestras faltas, vamos acercándonos a Dios y vamos suplicando que nos vaya liberando de todo esto que nos ha venido oprimiendo, que nos ha venido sumiendo en una cárcel terrible de dolor, de angustia, de sufrimiento. Y entonces veíamos estas palabras, estas súplicas por la liberación. Pasemos a esta tercera parte que está en Baruc capítulo 2 verso 19 al 35, donde reclaman de Dios el cumplimiento de sus promesas. En primer lugar, el reconocimiento de que no son los méritos de los antepasados de Israel los que ahora mueven al pueblo a suplicar al Señor, sino el dejar a un lado la obstinación en la que siempre se ha movido. Obstinación que queda ilustrada en el rechazo de la predicación de los profetas, en este caso de Jeremías. Allá encontramos, por ejemplo, todas las predicaciones de Jeremías desde los capítulos 21 hasta el 26. Ahí encontramos esas predicaciones que hace a los gobernantes, a los falsos profetas y hacia distintas personas que de pronto se fueron alejando de Dios y comenzaron a desobedecer a Dios. En segundo lugar, la seguridad. Dios cumplirá sus promesas, reunir a los dispersos y dar paso a una nueva alianza basada en el mismo compromiso de antes. Por eso dice entonces en la palabra de Dios que quiero leerles, Baruc capítulo 2 verso 19 al 35. Nuestras súplicas no se apoyan en los derechos de nuestros padres y reyes, Señor Dios nuestro. Tú has descargado tu ira y tu cólera sobre nosotros, como lo habías anunciado por tus siervos, los profetas, que gritaban, así dice el Señor. Dobleguen los hombros, sométanse al rey de Babilonia y vivirán en la tierra que di a sus padres. Si desobedecen al Señor y no se someten al rey de Babilonia, alejaré de las poblaciones de Judá y de las calles de Jerusalén la voz alegre y gozosa, la voz del novio y la voz de la novia, y el país quedará desierto sin habitantes.
y como no obedecimos, sometiéndonos al rey de Babilonia, cumpliste todas las amenazas pronunciadas por tus siervos los profetas. Se sacaron de las tumbas los huesos de nuestros reyes y antepasados, y quedaron expuestos al calor del día y al frío de la noche. Ellos murieron de diversas calamidades, de hambre, de peste y a espada. Y por la maldad de Israel y de Judá, la casa que llevaba tu nombre ha llegado a ser lo que es hoy. Tú, Señor Dios nuestro, nos habías tratado según tu inmensa piedad y compasión. Tú hablaste por Moisés tu siervo, cuando le mandaste escribir tu ley en presencia de Israel. Si no me obedecen, esa inmensa multitud quedará reducida a unos pocos en medio de los pueblos donde los dispersaré. Sé que no me van a obedecer porque son un pueblo de duro corazón. Con todo, en el destierro se convertirán y reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Entonces les daré oídos y mente dóciles, en su destierro me alabarán e invocarán mi nombre, se arrepentirán de su rebeldía y de su mala conducta, recordando cómo sus padres pecaron contra el Señor. Entonces los traeré de nuevo a la tierra que con juramento prometí a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y la poseerán. Los haré crecer y no disminuirán, les daré una alianza eterna, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no volveré a expulsar a mi pueblo Israel de la tierra que les di. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, miremos algo muy importante. Dios siempre nos ha tratado con inmensa piedad y compasión, es lo que reconoce allí el pueblo. Sin embargo, se aprovechan de esa bondad y misericordia de Dios y siguen haciendo lo que no deben. Por eso dice Dios mismo, sé que no me van a obedecer porque son un pueblo de corazón muy duro. Eso somos nosotros hoy día, se ha endurecido nuestro corazón. Ya nada nos duele, ya no nos importa ser rebeldes contra Dios. Ya pareciera que el ser humano ha sacado definitivamente a Dios de su vida. Y ahí es cuando entonces en el destierro se convertirán, cuando nos pasa una serie de problemas, de dificultades, de desgracias, ahí sí es cuando nosotros tenemos que volver nuevamente nuestra mirada a Dios. Ahí es cuando tenemos que quemarnos en la vida para aprender de los errores. Y ya viene esta cuarta parte, que es, digamos, cuando el pueblo comienza a orar, comienza a volverse de sus delitos, comienza a tener un nuevo retorno hacia Dios. Termina la liturgia entonces penitencial en el tono con que comienza reconociendo las culpas y aceptando la situación trágica tras la desobediencia. Hay aquí algo en que Jeremías insistió en su ministerio en Jerusalén, la responsabilidad personal en el rechazo al plan de Dios. Entonces vamos a mirar en este capítulo 3, verso 1 al 8, ya esta parte, esta cuarta parte. Había una falsa concepción de que los males personales y sociales eran consecuencia del pecado de los padres. Jeremías arremetió contra semejante modo de pensar, haciendo ver que cada uno es juzgado y castigado por sus propios delitos. Lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 31, verso 30. Lo mismo plantea Ezequiel en sus enseñanzas. ¿Y qué dice Ezequiel 18, 19 al 20? Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica, vivirá sin duda. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Palabra de Dios. Entonces uno traía una mentalidad así como aquel pueblo de que lo que sufría hoy día era consecuencia de los pecados de los padres.
Por eso en alguna ocasión le preguntaban a Jesús, ¿y este está enfermo, este está así, es por el pecado de sus padres, de sus antepasados? Es cierto que nosotros quizás traemos unas cargas genéticas, una carga de pecado de nuestros antepasados en nosotros quizás, pero cada uno es juzgado de acuerdo con sus actos. El que hace la justicia, dice aquí, pues con justicia se le juzgará, pero el que causa el mal, el que vive la maldad, pues viene las consecuencias de sus males, de sus pecados, tendrá que sufrirlas él también. Entonces, siempre tenemos que tener claro que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios nos ama. Y entonces ya para ir terminando esta reflexión del profeta Baruc, encontramos cuando él ora e intercede por su pueblo. En Baruc capítulo 3 verso 1 al 8, que era lo que les compartía de esta cuarta parte, vamos a leer y vamos a sacar la conclusión. Y es esa oración por el pueblo. Se hace necesario hoy día que oremos. Oremos mucho, por eso estas enseñanzas de la oración de intercesión en el Antiguo Testamento nos traen enseñanza para hoy día, porque la palabra de Dios es viva y actual. Siempre está Dios ahí, dispuesto a que su palabra se cumpla en nosotros, en cada generación. ¿Qué dice esta oración? Señor omnipotente, Dios de Israel, mi alma en angustia, mi espíritu abatido es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad, porque hemos pecado ante ti, pues tú te sientas en tu trono eternamente, mas nosotros por siempre perecemos. Señor omnipotente, Dios de Israel, escucha la oración, los muertos de Israel, de los hijos de aquellos que pecaron contra ti. Desoyeron ellos la voz del Señor su Dios, y por eso se han pegado a nosotros estos males. No te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres, sino acuérdate de tu mano y de tu nombre en esta hora. Pues eres el Señor nuestro Dios, y nosotros queremos alabarte, Señor. Para eso pusiste tu temor en nuestros corazones, para que invocáramos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda la iniquidad de nuestros padres que pecaron ante ti. Aquí estamos todavía en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste, para que fuésemos oprobio, maldición y condenación por todas las iniquidades de nuestros padres que apartaron del Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Por eso entonces, mis queridos hermanos, miremos que quizá hoy día nuestra alma también se encuentra angustiada, está nuestro espíritu afligido a causa de todos estos males que estamos padeciendo como consecuencia de nuestros pecados. Se hace necesario que le supliquemos a Dios, así como lo hacía el profeta, para que su misericordia nuevamente venga a nosotros y podamos volvernos a Dios que nos llama, porque esta es una forma de hablarnos Dios. Nuestras enfermedades, esta pandemia, estas situaciones difíciles que están pasando hoy día las familias son un llamado a la conversión y a que supliquemos a Dios con confianza que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor los bendiga a todos. Yo te